uno de los temas que sin duda fue central a nivel internacional, que se instaló en la opinión pública a nivel mundial a partir de la aparición de esa foto tan trágica de ese niño sirio ahogado en las costas de Turquía. Bueno, estamos hablando justamente de la crisis migratoria, pero lo que tenemos que decir es que si bien recién ahora se instala como un tema de agenda a nivel internacional, hace ya muchos años que podemos plantear que hay una crisis migratoria. Hace años que todos los años, todos los meses, miles de africanos, de asiáticos, emigran hacia Europa en búsqueda de mejores perspectivas económicas, en el marco de que sus países son totalmente expoliados por parte de las distintas potencias imperialistas. Bueno, ahora se recrudeció justamente a raíz de que miles de sirios están emigrando en el marco de la catastrófica situación que viven en su país, que hace ya 5 años está sufriendo una cruenta guerra civil. Lo que tenemos que decir es que desde hace años los gobiernos europeos vienen recrudeciendo sus políticas antiinmigratorias, sobre todo, particularmente desde el estallido de la crisis económica, están fortaleciendo mucho la persecución contra los inmigrantes como una forma de oponer a los distintos, a los trabajadores contra los inmigrantes, a los trabajadores de esos países contra los inmigrantes que sufren condiciones terribles. Pero también alentadoramente tenemos que decir que en estos días se han visto importantes movilizaciones en distintos países de Europa, en el Estado español, en Alemania, en Austria, de jóvenes, de trabajadores que se movilizan justamente a favor de los inmigrantes y denunciando las políticas xenófobas y antiinmigratorias de los distintos gobiernos. Hemos preparado para comenzar un pequeño video que sintetiza justamente cómo lo vienen tomando los medios a esta cuestión. Son imágenes insostenibles de una tragedia que no cesa, la de los refugiados que intentan alcanzar territorio europeo. La llegada de inmigrantes a la isla griega de Kos no cesa. La mayoría proceden de Siria. La isla está desbordada y el estadio, convertido en centro de registro temporal, no da abasto. Solo en julio pasado llegaron a Grecia 50.000 inmigrantes, más de los que entraron en todo el año pasado. Esta situación, que ha sido calificada por el comisario de Inmigración como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Kos se enfrenta a una grave crisis migratoria por su cercanía a la costa turca. Centenares de inmigrantes llegan cada día y falta alimento y agua. Refugiados sirios siguen llegando en masa a la isla griega de Lesbos desde Turquía. Solo en 6 días de agosto han desembarcado en esta isla 10.000 sirios que huyen de la guerra. Los 2 campos de refugiados de Lesbos superan ya su límite de acogida. No hay suficiente agua ni comida. Personas que huyen del fanatismo político o de la miseria. Gente que arriesga la vida en un viaje a la desesperada de orilla a orilla, en rutas muchas veces suicidas, por el viejo y legendario mar de Homero. Los cadáveres de 71 personas fueron encontrados en este camión, abandonado en una autopista de Austria. Una tragedia que se suma a las muchas que han ocurrido en los últimos días. Horas después, un barco lleno de inmigrantes africanos que iba hacia Italia se hundió frente a la costa de Libia. En alta mar fueron rescatadas 201 personas, pero se cree que por lo menos otras 200 murieron ahogadas. Con las horas, los cuerpos salieron a flote y la marea los arrastró hacia las playas. De forma simultánea, cientos de inmigrantes llegaron a Italia en un buque guardacostas sueco que los encontró en un barco a la deriva, en cuya bodega había 52 cadáveres de viajeros que no aguantaron la odisea. Muchos que luchan contra cercas alambradas, que descansan a orillas de las carreteras o que tienen que superar vallas muy altas con sus pequeños en brazos, solo para buscarles una vida mejor. Más de 40.000 inmigrantes han llegado a Macedonia en los últimos 2 meses, la inmensa mayoría de ellos desde Siria, tras pasar por Turquía y arribar después a las islas griegas. La policía ha utilizado balas de goma y gases lacrimógenos para impedir la entrada masiva de refugiados procedentes de Grecia. Suben a un tren que difícilmente serviría para transportar mercancía. Es el transporte único de los recién llegados. El viaje emprendido por miles de refugiados desde Turquía, Grecia, pasando por los Balcanes, se topa con las condiciones draconianas impuestas por Hungría, el primer país de la frontera Schengen.
La frontera entre Serbia y Hungría es a día de hoy el punto más caliente en la crisis migratoria que azota a la Unión Europea. Las alambradas metálicas y el muro construido por Budapest no disuaden al flujo de refugiados. 3/4 de los más de 100.000 que han conseguido entrar en el país en lo que va de año son afganos, sirios e iraquíes. En lo que va del año, Hungría ha recibido a más de 150.000 personas, mientras Alemania dijo que espera recibir 800.000 refugiados este año. El 43% de las personas que han llegado a los países europeos a través del Mediterráneo en lo que va del año vienen de Siria, la mayoría a través de Grecia. El 12% procede de Afganistán, también por Grecia. El 10% viene de Eritrea, quienes escapan principalmente a Italia. Las siguientes nacionalidades mayoritarias son Nigeria, con el 5%. El 3% viene de Somalia, que también llegan sobre todo a las costas italianas. Trenes con cientos de refugiados llegan a Alemania desde Hungría. Algunos de los recién llegados se han encontrado con la bienvenida de grupos de apoyo que han repartido agua y comida en la estación. La canciller alemana, Angela Merkel, insiste, entre otras cosas, en que cada país europeo debe aceptar su cuota de refugiados y a la posibilidad de devolver a la gente para dejar claro que las razones económicas no cuentan. La canciller alemana aboga por crear centros de registro para solicitantes de asilo en toda la Unión Europea, una lista de países seguros y una distribución equitativa de los refugiados. Bueno, pues ha habido protestas en varias ciudades alemanas contra la política del gobierno de acoger a más inmigrantes. En Dresde, por ejemplo, casi 10.000 seguidores del movimiento antiislámico Pegida han mostrado su repulsa a la llegada de refugiados a su país. Otra protesta similar se ha registrado en Berlín, donde además también ha tenido lugar otra manifestación antifascista. Y en Dortmund, una protesta ha culminado con enfrentamientos entre activistas de extrema derecha y personas que estaban a favor de los refugiados. Lo que sí que ha destacado de esta crisis migratoria ha sido la solidaridad ciudadana por encima de la operatividad de las autoridades europeas. Lo vimos en Keleti, lo vemos en Austria y lo vemos también aquí en Alemania, en Múnich. 20.000 personas se manifestaron ayer en Viena a favor de los derechos de los refugiados que llegan cada día a Europa. Para analizar esta cuestión estamos aquí con Pablo Sigismondi, él es geógrafo, fotógrafo y bueno, y sobre todo un gran viajero, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿Cómo estás? buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, veíamos recién las imágenes terribles, ¿no? Y ya muchos analistas que plantean que es la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, esto es parte, de la mentira, de la hipocresía y de todo lo que los medios hegemónicos transmiten permanentemente en cuanto a hacernos creer que es la peor crisis migratoria o que Alemania está recibiendo refugiados, que Europa tiene el peso sobre estos refugiados. Acá hay que tener presente que en realidad esta gente escapa a la tragedia que los propios europeos han producido en sus países de origen. Es decir, Europa Occidental acompaña siempre como un felpudo la política imperialista que Estados Unidos hace en el mundo. Europa Occidental acompañó la aventura militar sobre Irak de una manera ilegal a partir del año 2003 con la invasión del entonces infame presidente George Bush. Europa Occidental acompañó la misión internacional sobre Afganistán a partir del 2001 y la invasión y destrucción del país. Europa Occidental acompañó y alentó el derrocamiento de Muammar Gaddafi, el líder de Libia, que había modernizado Libia, que había hecho de Libia un Estado laico y socialista. Y finalmente Europa Occidental, y especialmente Francia y también Alemania, acompañaron la aventura militar que Occidente de manera encubierta, con la ayuda de las petromonarquías también serviles a esos intereses occidentales, las petromonarquías del Golfo, hacen a partir del año 2010-2011, bajo el paraguas de la primavera árabe, hacia el gobierno y el pueblo de Siria. Es decir, desde el año 2010-2011 en adelante, Siria vive una guerra encubierta, no se invade Siria, en este caso Estados Unidos decide no invadirlo, nosotros vimos en el 2013 estuvo a punto de hacerlo y luego desistió, probablemente por la presión del presidente ruso Vladimir Putin. Está realizando bombardeos aéreos, ¿no? Es claro, está haciendo la coalición internacional en contra del grupo del Estado Islámico. Pero acá hay que tener presente, lo número uno que hay que tener presente en esto que ahora llamamos crisis de los refugiados,
que en realidad no es ninguna crisis nueva. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, muchos años, y no es la única parte en el mundo donde la gente escapa de la miseria, de la desigualdad, del empobrecimiento producido por el sistema capitalista que domina las relaciones internacionales y de las guerras interpuestas por estos imperialismos. Porque lo primero que tendríamos que pensar, para que se haya producido y se esté produciendo esta monstruosa guerra en Siria, ¿quién armó, quién sostuvo, quién sostiene económicamente, quién provee las armas a los yihadistas? ¿Quién lo sostiene? Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, países que son aliados a su vez de las potencias occidentales, también felpudos como Europa ante la política norteamericana. Y entonces nos encontramos con una situación absolutamente trágica, donde millones de personas, porque no son miles, son millones. Solamente Siria en los últimos años tiene aproximadamente, hoy se estima aproximadamente 4,5 millones de refugiados, es decir, de personas que están fuera de sus fronteras. Y es mentira lo que dice el video. El video está hecho por España, está hecho por intereses españoles. Acá son mentiras que esto es una nueva crisis, la crisis migratoria, la mayor crisis del siglo o de fines de la Segunda Guerra Mundial. Esto viene sucediendo en forma lenta y silenciosa. Lo que sucede ahora es que a partir de esta imagen que supuestamente fue tomada en realidad y que no sabemos porque habría que dudar cómo se llega a esa imagen y si realmente la imagen no es verídica o no, porque esto sería otro tema. Sí, hay versiones que plantean que estuvo montada inclusive la fotografía. Exactamente, digo, pero a partir de esta imagen se plantea toda esta situación humanitaria y estas lágrimas de cocodrilo que hoy dispara la Angela Merkel, que es una de las principales responsables de la política europea, porque hoy de hecho Alemania es la que lleva la batuta de Europa, y que de alguna manera también es funcional a esta supuesta crisis, también es funcional a los intereses de Europa, porque ahora llega mano de obra calificada, abundante, súper económica, para alimentar esa economía en decadencia, porque Europa no tiene más población, porque Europa decrece demográficamente por su problema de suicidio demográfico elegido por ellos mismos, ¿no? Ahora, en relación a esto que señalás de que son versiones erróneas o mentirosas, el hecho de que estaríamos ante la mayor crisis migratoria post-Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con que hay muchos refugiados y la mayoría no va a Europa, ¿no? Yo leía, por ejemplo, que de estos 4 millones que vos señalas de sirios, la enorme mayoría está en los países limítrofes a Siria, ¿no? Está en Jordania, digamos, en la zona de alrededor de y es un porcentaje muy pequeño el que va hacia Europa, ¿no? Exactamente, es decir, la mayoría de los refugiados sirios, el 80%, 85% están en 3 países limítrofes, Líbano, Turquía y Jordania. Esos 3 países son los que están en realidad soportando el mayor peso de la crisis que vive Siria. Y de eso no se habla prácticamente. Y de eso no se habla. Por eso digo que en realidad estamos frente a una explotación de un paisaje pornográfico de dolor producido a partir de esa fotografía del niño, que en realidad estamos frente a, yo dudaría hasta de la fotografía y de las circunstancias como fue obtenida, hasta de eso, además que no comparto esta metodología de la foto. Me quedan muchas dudas a la hora de por qué ahora surge toda esta crisis, por qué no surgió antes, por qué está surgiendo en este momento, si esta crisis realmente la dispara a partir de esta imagen que digo, a mi entender, pornográfica del pequeño ahí tirado, si no es todo parte de una construcción, porque no nos olvidemos que estas potencias imperialistas, si por algo se caracterizan, además de manejar el monopolio mundial del comercio, de la producción, de la desigualdad, se habla, por ejemplo, de los países que escapan, este video dice los países que escapan de la pobreza y la guerra. Lo que no se dice es quién produce la pobreza y la guerra. El África ha sido saqueada por esos mismos europeos que se dicen tan civilizados y que hablan de igualdad y de derechos humanos. El África fue saqueada por siglos de esclavitud, por la trata humana, el África fue saqueada en sus materias primas, el África fue dividida de manera absolutamente
arbitraria por las potencias coloniales europeas que se las repartieron en el Congreso de Berlín 1880 como si fuese un queso o una torta sobre una mesa. El África, después de que los países que vemos en el mapa tienen la independencia, en realidad esos países ninguno tienen la independencia, no existe independencia en África porque los países que nosotros vemos en los mapas son simplemente colores en el mapa político del continente que en realidad no representa en absoluto que el auténtico dominio del África está en manos de las grandes empresas multinacionales que continúan con el saqueo y que ahora lo hacen ni siquiera con la responsabilidad que tenían antes como colonia. Es decir, para los europeos, para los franceses, por ejemplo, es mucho más fácil saquear hoy los recursos naturales, el uranio, el petróleo en Mali, en Níger, en Burkina Faso, en Chad, en Costa de Marfil, sacar el cacao, saquear el marfil, saquear la madera, es mucho más fácil porque no hay una responsabilidad como protección colonial que tenía en su época cuando eso era parte del África subsahariana, era parte de la colonia francesa, lo mismo podríamos decir los británicos. Además, en los países del África subsahariana viven en un estado de dominación y además de este saqueo de sus recursos naturales, expoliación de las mejores recursos humanos. Porque no hay que olvidarse que en ese camino de la migración, en el camino que son miles de kilómetros, tanto para los que vienen desde el sur, para tratar de llegar a Libia y desde Libia entrar por Lampedusa a Italia o entrar por Ceuta o por Melilla o por Gibraltar a España y luego continuar hacia el norte. Digo, en esta ruta, a lo mismo que lo que veíamos en el mapa, la ruta que hacen los refugiados que vienen del oriente, son miles de kilómetros y en estos miles de kilómetros se va produciendo un fenómeno que es la selección natural. Es decir, ¿quién llega a Hungría? ¿Quién llega a poder cruzar la frontera de Hungría? ¿Quién puede entrar al primer país Schengen que es Hungría? El que ha caminado, el que ha sufrido durante semanas y meses y que naturalmente esa ruta le va dejando la selección esta que digo natural, es decir, llega el más fuerte, el que ha tenido mayor posibilidad, de alguna manera se cumple la ley de la naturaleza. Y esto también, por supuesto, favorece esa política imperialista. Hay que decir que la guerra civil de Siria es una guerra impuesta por las potencias europeas y por Estados Unidos, porque el régimen del presidente Bashar al-Assad, nos guste o no, era el único que no era servil y que no era funcional a los intereses de las potencias occidentales y principalmente de Estados Unidos. Hay que decir que Estados Unidos principalmente hacía mucho tiempo se quería deslindar del gobierno de Bashar al-Assad porque él lo consideraba parte del eje del mal junto a Corea del Norte, junto a Irán, junto a Libia. Y entonces se hizo todo intento, como se lo hizo en su época con Cuba, para desestabilizarlo, para destruirlo. Y esto le salió perfecto. Es decir, le salió perfecto la destrucción absoluta de un país. Hoy, por más que el presidente al-Assad esté en el cargo, tiene un país destruido, tiene un país dividido, tiene un país donde prácticamente no gobierna sino en muy pocos sectores. Y mientras tanto aparece el grupo yihadista llamado del Estado Islámico. Otra pregunta, ¿quién le da las armas al Estado Islámico? ¿De dónde de la noche a la mañana surge este grupo del Estado Islámico? ¿Cómo surge este grupo del Estado Islámico? Recuerda mucho, lo que pasa es que no tenemos memoria, lo que pasa es que nos imponen hasta la historia que tenemos que leer y la película que tenemos que ver, pero cualquiera que haga un poquito de memoria recordará cuando los mujahidines en Afganistán, en la década de los 80, eran los buenos, y que está plasmado en la película de Rambo 3, que luchaban contra el demonio comunista de la Unión Soviética que había invadido el país. Que dicho sea de paso, los últimos informes y documentos que se van desclasificando van sacando a la luz la basura, la mentira, todo el estiércol que está flotando alrededor, por ejemplo, del tema de la invasión a Afganistán del año 79. Hoy en día los nuevos documentos aportan miradas mucho más
creíbles de por qué sucedió ese acontecimiento, y en palabras del que era asesor de seguridad en ese momento del presidente que había en Estados Unidos, que era James Carter, Zbigniew Brzezinski dice en una parte, cuando la Unión Soviética decide intervenir en Afganistán en 1979, de acuerdo a estos nuevos documentos que estoy diciendo, Brzezinski dice, le hicimos pisar el palito. Y yo creo que en esto de Siria está clarísimo, está muy clarísimo que esa desestabilización de Siria, la destrucción de Siria, como antes la destrucción de Irak, como la destrucción de Libia, como la destrucción de Afganistán, como la destrucción de Gaza el año pasado, en realidad son parte que nosotros vemos fotogramas, pero que en realidad es la misma película de destruir, dividir y poder dominar y poder saquear los recursos naturales y los bienes comunes de los pueblos. ¿Qué opinas de la política que vienen llevando a cabo los distintos gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Bueno, la veíamos, la escuchamos a Angela Merkel, que intenta imponer un perfil humanitario, ¿no? Incluso planteando que tiene que haber una repartición y que la Unión Europea tiene que discutir una repartición de los refugiados, cuotas de repartición de los refugiados, intentando mostrar una cara humanitaria, ¿no? ¿Qué opinión te merece la política que están teniendo? Me da asco. Así, simplemente me da asco de ver tanta hipocresía, tanta basura, tanta liviandad de términos, tanta xenofobia encubierta. Me da asco esa Alemania que se cree la perfección del mundo y que es una de las causantes de las mayores tragedias de la humanidad, como fue el nazismo. Me da asco estos que se vienen que ahora, como dijo ayer la presidenta, se tiran los migrantes de un país a otro, cuando ellos fueron el primer continente del mundo que gracias al hambre y la miseria de sus propias guerras tuvieron que salir a todo el mundo, incluido a la Argentina, donde muchos somos descendientes de esos europeos y nadie les preguntó nada. Me da asco pensar en cómo se asusa la xenofobia, cómo se derechiza cada vez más la política en Europa, porque acá los europeos tienen miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque los migrantes son musulmanes, porque los migrantes vienen con un pañuelo, porque los migrantes vienen con un turbante, porque los migrantes no son blancos con una cruz. Ese es el miedo que ellos tienen, porque Europa efectivamente, y desde el punto de vista demográfico, está viviendo un proceso de transformación que tiende hacia la islamización, una islamización demográfica. Entonces acá surge el miedo. Mira, hoy decía un obispo de Hungría que el Papa se equivoca. No sé si leíste esa noticia. No. Bueno, un obispo húngaro dice el Papa se equivoca. El Papa no conoce, un obispo de la Iglesia Católica, ¿no? El Papa es muy resistido dentro de la propia Iglesia Católica y esto pone de manifiesto también que incomoda, a pesar de todo lo que no nos pueda gustar, incomoda la política que está llevando a cabo el Vaticano como tal a nivel internacional. Y este obispo católico dice, el Papa no sabe nada de lo que está pasando en Europa. ¿Cómo nos viene a pedir que abramos las iglesias, que abramos las parroquias a los europeos? No se da cuenta, dice, que los migrantes, este obispo dice, no se da cuenta que los migrantes vienen gritando Allahu Akbar, o sea, Dios es el más grande según el Islam en la profesión de fe. Es decir, esto también da lugar a que en Europa lo peor de la sociedad, así como esas imágenes tan inocentes nos muestran a los alemanes recibiendo con comida, dice el video, con comida y agua a los migrantes y aplaudiendo la estación de tren. Lamentablemente, esa es la minoría de los europeos. La mayoría es xenófobo, la mayoría excluye, la mayoría está de acuerdo con que se sigan construyendo muros, la mayoría está de acuerdo con ahogarnos en el Mediterráneo, porque de hecho si Europa con la capacidad económica, militar,
tecnológica que tiene quisiera, no se podría ahogar nadie en el Mediterráneo hoy, porque ellos están controlando por satélite permanentemente hasta el último movimiento de las barcazas que están cruzando. Pero vos descartás la posibilidad que frente a esta crisis y frente a la política de los gobiernos, inclusive también al crecimiento de grupos de extrema derecha, pueda haber un movimiento que crezca en apoyo a los inmigrantes, en defensa de los refugiados, contra la política de los gobiernos. Ojalá que esto fuera como vos decís, ojalá que hubiera en la ciudadanía europea, creo que sí la hay, lo que pasa es que es minoritaria. Ojalá que hubiera una conciencia de la tragedia que se vive, que vuelvo a decirte, es una tragedia histórica producida por ellos mismos. Volvamos a la crisis, esto que se plantea como el hoy. Esto no es el hoy, esto es el fotograma de una película de cientos de años. Esto es el fotograma de una película de desigualdad. Se habla, por ejemplo, se dice los países pobres del sur. ¿Qué países pobres del sur? Los países que ellos han empobrecido, que es diferente. Acá no hay pobreza innata, acá hay un empobrecimiento debido a las condiciones históricas que esos pueblos han tenido que afrontar. Acá hay un empobrecimiento exprofeso, acá hay un empobrecimiento a nivel educacional, hay un empobrecimiento. Un pueblo que recibe 1.500 calorías en Somalia, no podemos pretender que esa gente esté en condiciones de siquiera pensar. Ahí veía que dice, por ejemplo, que parte de los refugiados vienen de Somalia. Perfecto. Somalia es un estado en descomposición en el Cuerno de África. Descompuesto completamente. ¿Sabes qué nos dice el video? ¿Qué? El video nos dice que las costas de Somalia, el mar territorial de Somalia, las 200 millas náuticas, la zona económica exclusiva que por el derecho marítimo le corresponde a Somalia, que tiene uno de los mayores litorales del mundo y uno de los mares más ricos del mundo, lo que ese video no dice es que todo ese mar territorial está siendo saqueado por las pesqueras europeas, especialmente españolas y especialmente francesas. Lo que ese video no dice que cuando comemos bacalao acá en Argentina y creemos que viene de España, en realidad está viniendo del mar de Somalia. Lo que ese video no dice es que en el mar de Somalia, en las costas de Somalia, los pesqueros van desde Europa con la basura que ellos producen, llevan cargados sus bodegas de basura, la arrojan en el mar territorial de Somalia y vuelven con toda la pesca ilegal que le producen. Esa parte no la cuentan ellos. Ellos no cuentan que nosotros el problema que tenemos también, o una de las cuestiones que tenemos que me parece interesante, es la colonización mental, educativa, espiritual que hemos vivido durante tanto tiempo. Entonces nosotros vamos probablemente de visita a Francia o a Europa y volvemos maravillados, llenándonos la boca, cómo funcionan de bien los trenes en Europa, cómo funciona de bien esa sociedad, porque lo que vemos en 15 días parece todo perfecto. Qué maravilla el museo de tal en Francia, qué maravilla la iluminación que tiene París, cómo allá no se corta la luz, ya acá se nos corta la luz. Entonces uno viene pensando todas esas cosas que te hacen ver que efectivamente vivimos en medio de una cloaca, que no es mentira, dicho sea de paso, por lo menos en algunos lugares de la ciudad. Ramoncito ha hecho muchas cosas para que tengamos cada vez más cloacas, al aire libre digo, pero al margen de eso, uno no ve... Esa admiración, ¿no? Por esa admiración y eso que nos queremos parecer a ellos. Yo no me quiero parecer a nada a ellos. Todo lo que tienen, todo lo que han acumulado es producto del saqueo que han hecho a la humanidad entera y que continúan haciendo. Entonces te decía este razonamiento, vemos todo eso, pero lo que no vemos o lo que no nos hacen ver es que el 80% de la energía que se produce en Francia es de origen atómico. Es decir, está producida a partir del uranio. La pregunta del millón. ¿De dónde viene el uranio para que Francia pueda hacer funcionar 60 centrales atómicas y producir energía en abundancia? Del África subsahariana.
pagada a precio vil, donde la gente trabaja como esclavo. Yo te puedo contar miles de anécdotas, porque si hay algo que uno aprende viajando, es que uno ve sobre el terreno las cosas y no se las puede olvidar más. Y cuando ves sobre el terreno, te das cuenta de la cantidad de falacias, injusticias que se ven, y mentiras y cosas tapadas. Por ejemplo, hay una zona al norte de la ciudad de Agadez, en Níger, donde yo no pude entrar. Es un territorio vedado, absolutamente, y protegido por 5.000 soldados de la Legión extranjera francesa, que hay ahí la mayor mina de uranio del mundo. Entonces desde ahí se explota el uranio, se lo lleva después por distintos medios hasta los puertos de embarcación que no están en Níger, porque Níger no es un país mediterráneo, no tiene salida del mar, sino a partir de Benín o de Togo, que son dos países que están hacia el sur y que también forman parte de la francofonía, como le llaman ellos, y desde esos puertos es llevado hacia Francia para después alimentar las centrales atómicas. Si yo te contara que en las minas de uranio, como en las minas de hierro en Suarat, en Mauritania, trabajan mujeres, niños, gente de todas las edades por $1 por día, en condiciones infrahumanas, los 365 días del año para las compañías francesas. Si yo te contara que, por ejemplo, Francia le conviene indemnizar y pagar y que no trabajen más los trabajadores que ellos tenían en las minas de Alsacia, en la frontera con Alemania, si hoy cualquiera que viaja por ahí puede ver que esas minas son museos. Vos vas a la zona donde antiguamente era la zona de disputa con Alemania, y toda esa región son museos, incluso ellos mismos se lo proclaman patrimonio de la humanidad, porque ellos tienen todo el poder, ¿viste? Entonces, a un obrero, para que tengamos una idea, porque es muy importante que nos hagamos una idea de la desigualdad, el empobrecimiento y la destrucción que estos civilizados hacen del mundo. Por eso digo, a Europa me da asco, así te lo digo, y tengo pasaporte europeo. Fíjate, un obrero en las minas de Francia cobra, o cobraba, ahora indemnizado y jubilado, en promedio entre 18 y 20 euros por hora, trabajando en condiciones de las mejores leyes laborales, en condiciones de que trabajan tres días y 6 descansan, etcétera, etcétera. Ese obrero, ese ser humano explotado en Suarat, en Mauritania, cobra $1 por día, 18 euros la hora a $1 por día. Por eso se pueden dar el lujo de irse 5.000 kilómetros y explotar. Contaminan en Mauritania, ¿qué problema hay? Que contaminen en Mauritania, ¿qué problema hay? Si Francia está todo limpio. ¿Qué problema hay que estas empresas multinacionales vengan a contaminar la periferia del mundo? Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, muchas gracias por haber venido a contarnos tu opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y al programa y a la producción por la invitación, y bueno, nada más que simplemente te agradezco y les agradezco que me permitan no ser cómplice de las cosas que yo veo y he vivido en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.